En las últimas horas se conoció una propuesta de militarizar Bogotá, incluso mediante la recolección de firmas. Y pues aquí en Minuto 60 queremos hacerle seguimiento a esa idea, a esa petición que se estaría haciendo a la ciudadanía y que busca, entre otras, garantizar lo que para muchos es un problema y es la seguridad y el orden público. Pero ¿es viable? ¿No es viable? Por eso hemos invitado a un experto, nos acompaña Andrés Nieto, él es experto en seguridad y docente de la Universidad Central. Bienvenido a Minuto 60, profesor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Sí, señor, y a quienes nos visitan, recuerden que estamos en todas las redes sociales, Minuto 60, lo podemos hacer en YouTube, Minuto60.com, y también en nuestra página www.minuto60.com, donde encontrarán toda la actualización de la información con análisis profundo de todo el equipo periodístico de Minuto 60. Bueno, profesor, hablemos de esta propuesta. Dice, entre otras, el congresista José Jaime Uzcategui que el artículo 170 de la ley 1801 de 2016 pues permitiría militarizar Bogotá. ¿Usted cómo ve esta propuesta? ¿Si tiene pues asidero o definitivamente es traída de los cabellos? Traída de los cabellos, y es que se nota que estamos en campaña, todo el mundo tiene propuestas y fórmulas mágicas para mejorar la seguridad no solo en Bogotá, sino en todo el país, pero expliquémosle a quienes nos ven por qué no es viable en términos jurídicos, para que no nos metamos en debates políticos electorales. Resulta que, si bien la ley 1801, que es el código de convivencia, el código de policía, como se conoce popularmente, en el artículo 170 habla de la asistencia militar, eso es absolutamente distinto a la militarización. Expliquémoslo un poco más. La asistencia militar, en el marco de la convivencia, porque está en el marco de la ley de la convivencia, habla que la brigada del ejército que esté más cerca a la ciudad puede llegar a apoyar a la policía sin llegar a emular sus labores o a reemplazarlos. ¿Qué es apoyar a la policía? Es, por ejemplo, en las zonas más complejas de la ciudad, acompañar un patrullaje. Eso se está haciendo, pues, eso no es nuevo. Incluso hoy en Bogotá se hace patrullaje mixto. En la administración de Claudia López se hizo, en la de Peñalosa se hizo, en la de Petro se hizo. O sea, eso no es nuevo. Sin embargo, pensar que el militar va por la calle y que le va a disparar a un ladrón cuando vea que están robando el teléfono celular no es real, no puede pasar. Y no puede pasar porque los militares tienen una cosa que se llama Se nos fue el sonido, actuar, profesor. necesitan que un superior le dé la Ok. orden. Sin embargo, la orden del policía es civil reflexiva, que quiere decir que está ligado a la convivencia de la seguridad ciudadana. Pero ahora pongamos la diferencia entre militarizar y este que es el apoyo de estas fuerzas. Militarizar sí lo permite la Constitución y la Ley 62, pero en cuestiones excepcionales. Quiere decir, por ejemplo, que se meta un grupo terrorista, que haga un atentado, que tengamos una emergencia de catástrofe natural superior y la policía no puede dar abasto y entre tanto ahí se militariza. Pero para que se militarice, el alcalde debe pues, pedir al gobierno nacional, el presidente debe con el Ministerio de Defensa aprobar esa solicitud y se hace por una resolución, o sea, Sí. se tiene que justificar, eso no es porque sí. Bueno, pero yéndonos un poco más hacia esa situación de orden público y lo que está pasando no solo en Bogotá, sino en muchas regiones del país, si uno sale a la calle a preguntarle a cualquier ciudadano del común si estaría de acuerdo con militarizar, pues muchos van a decir, sí, estoy de acuerdo, porque, entre otras, lo que hace un militar es persuadir quien ve, o sea, si un delincuente ve un militar, pues creería yo que no puede hacer ningún tipo de sus actividades ilícitas. Esa percepción de la ciudadanía, ¿cómo la ve? ¿Cómo se analiza de fondo? Hay que analizar dos cosas. Mm. Uno, definitivamente Bogotá sí está atravesando una crisis de seguridad y las principales ciudades. Sí. Pero una cosa es cómo se enfrenta desde el Estado y desde las fuerzas a un delincuente, a una banda delincuencial que se dedica a extorsionar, al paseo millonario, al hurto a celulares, al hurto a motocicletas. Y otra cosa es el Clan del Golfo, el ELN, los caparrapos y las disidencias. ¿Y por qué es importante partir desde ahí? Porque el ejército está formado en términos de doctrina para atacar a grupos terroristas, narcoterroristas y grupos criminales.
La policía está para las bandas delincuenciales. En Bogotá, hoy según los conceptos de orden público que da la inteligencia de policía, de fiscalía y de ejército, se dice que no hay presencia directa, operativa o militar de algún grupo armado. Resultado, lo que sí tenemos en Bogotá son bandas especializadas muy duras, delincuentes que viven de esto, que ya no les importa matar para robarse el teléfono celular, la motocicleta, la bicicleta o el vehículo, y eso sí es muy grave. Pero lo que no puede pasar es que en medio de la campaña electoral en la que estamos y en este momento de elecciones, pues terminen diciéndole a la ciudadanía mentiras. Eso no debería pasar. Sí. Ahora, que Bogotá necesita mejorar su infraestructura en términos de seguridad, por supuesto. Que requiere una política de seguridad real y unas acciones coordinadas que no se han visto, es verdad. Que la gente está cansada de la inseguridad y de que la justicia no llegue, también es cierto. Y que hoy los delincuentes hacen lo que quieran y nadie les dice nada, también es cierto. Sí. Ahora, frente a ese aval que le ha dado la registraduría del Estado Civil para que la Registraduría Nacional, corrijo, esa recolección de firmas es más una, digámoslo, es populismo en esta época electoral o puede tener alguna incidencia esa recolección de firmas en un futuro con base en lo que está proponiendo el congresista? La labor de la registraduría es avalar cualquier tipo de iniciativa ciudadana Sí. y, entre tanto, darle la posibilidad de participación abierta, que pues este país es una democracia. Ahora, otra cosa es que tan pronto se completen esas firmas, ese número de firmas que quieren reunir y los presenten formalmente, por ejemplo, la Corte Constitucional diga, pues eso es inconstitucional, no se lo podemos aprobar. O que incluso ni siquiera llegue a la Corte, sino que llegue al ministerio o que llegue a una instancia superior y digan, pues estamos de acuerdo con las firmas, son válidas, pero no es legal. No podemos militarizar Bogotá en este momento. Insistimos, eso no quiere decir que Bogotá no esté pasando por una crisis, Sí. está pasando por una crisis muy fuerte de seguridad, pero la solución no es esa. Y no es esa no porque la gente no quiera o porque no nos haya pasado por la cabeza a muchos, sino porque Sí. la Constitución no lo permite. Y si llegase a pasar esta propuesta, ¿eso tiene alguna revisión por parte de altos tribunales, Corte Constitucional o algún otro? Claro, lo primero que tendríamos que revisar es exactamente cuál es la figura que quieren alcanzar. Mm. ¿Quieren alcanzar, por ejemplo, impulsar una suerte de acción popular? Lo que quieren es enviar una petición colectiva. Lo que quieren es apostarle a, no sé, una consulta abierta, como pasó con el proceso de paz. O sea, lo primero es saber qué quieren en términos de la figura. Eso no está claro. Y lo segundo es que dependiendo a qué le apuesten, podría llegar la solicitud a diferentes instancias. Si, por ejemplo, es una solicitud ciudadana masiva, muy Ujú. seguramente tendrá que llegar al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Policía. Y pues ahí se contestará en términos de ley, no es posible militarizar Bogotá, sin embargo, haremos una estrategia. ¿Mm? Ahora, si lo que quieren es una cosa más fuerte, como una consulta popular o algo por el estilo, Mm. pues ya tendrá que pasar, según el alcance, a revisión de o una instancia de jurisprudencia o el mismo Congreso. Y en cualquiera de los dos casos, o incluso el de la propuesta popular, pues se caería porque es que no tiene sustento legal. Pues, profesor, eso queríamos analizar. Muchas gracias por estar en Minutos 60. Queríamos escucharlo frente a esa propuesta. Ya nos ha quedado, por lo menos de parte suya, claro cuál es ese panorama que tendría esta propuesta del congresista José Jaime Uzcategui de militarizar Bogotá. Muchas gracias por estar en Minutos 60. A ustedes, gracias por la invitación. Y a ustedes también les tenemos pregunta. ¿Estarían de acuerdo con una militarización de Bogotá? ¿Sí o no? Y leemos sus comentarios. Gracias por estar en Minuto 60. Soy Mauricio Beltrán. Minuto 60, un infinito de información.